El tema de hoy, desde Casa Copé, es las cronologías. Sonará muy extraño ese concepto ahora para muchos de nuestro público visitante, pero tiene mucho que ver con la evolución que ha tenido la investigación científica y la investigación histórica en general sobre esta temática. Vamos, ubiquémonos en el contexto que la historia está muy asociada a, vamos a ponerlo de una manera muy cruda, a fechas, ¿no? Acordémonos en el colegio, creo que a todos nos ha pasado, que tenías que acordarte cuándo es que había venido Cristóbal Colón a las Américas, o cuando había ocurrido la Revolución Francesa, o cosas por el estilo. Y las fechitas eran lo que más odiábamos en el colegio. Este tema, digamos, de establecer y sistematizar cronológicamente o por tiempos los procesos históricos, es lo que me interesa desarrollar ahora con este tema. Para lo cual hemos invitado a dos investigadoras. Quiero definirlas como investigadoras porque su rango de experiencia va mucho más allá de la arqueología, que son arqueólogas, como yo. Entonces, primero quiero presentar a Luisa Díaz, doctora en Antropología, Etnología y Prehistoria de la Universidad de Panteón Sorbona, París. Magíster en Arqueología Andina por la Universidad de San Marcos, licenciada y bachiller también. Actualmente es docente principal y directora del Departamento Académico de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en arqueología del señorío de Ichma, que es desarrollado en la costa central. Pero también tiene trabajos e investigación en Argentina y en México, ¿no? Recientemente acaba de publicar con el Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima, Los Ichmas, habitantes prehispánicos de Lima, del año 2022. Y también contamos con Gabriela Bertone. Gabriela Bertone es ya gran amiga de la Casa de Petroperú, ha trabajado mucho con nosotros. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad de San Marcos, curadora y museógrafa, es especialista en arqueobotánica, investigadora de gimnospermas y monocotiledóneas del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, o sea, ese nivel de especialidad. Inició el Laboratorio de Arqueobotánica de la Universidad del Museo de Historia Natural de San Marcos. Estuvo involucrada en la formación del programa de popularización de la ciencia en CONCITEC, organizadora del Foro Internacional de Cultura 2018 del Ministerio de Cultura, ha asesorado también al Ministerio de Cultura, es docente en museología, museografía, bióloga aplicada en la conservación y etnobotánica, etnobióloga y ciencias naturales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué me llamó de la experiencia de Luisa y de Gabriela? Es básicamente lo que me interesa saber de ellas en torno a la utilidad de las cronologías o de los estudios o análisis cronológicos de la historia en general, de los sucesos históricos, de los procesos históricos. Ya nos está enseñando, ya nos está mapeando la historia, por lo menos en los colegios, me enfoco solamente en la etapa escolar, solamente en el ámbito cronológico. Tenías que ser muy memorista para aprenderte las fechas. De hecho, yo lo hacía y me divertía mucho, pero no es una forma, digamos, de aprender de la historia, de entender la historia y de sacar algo de la enseñanza y el aprendizaje de la historia, del conocimiento de la historia en general. De hecho, esa etapa más complicada es la de los arqueólogos, que trabajamos fuera de los documentos, ¿no? Con la cultura material, ¿no? Y ahí está la experiencia de todos ustedes. Suelto la primera pregunta, un poco para establecer cuáles son los rangos que tenemos, digamos, de acción, ¿no? ¿Qué valor tienen las cronologías actualmente? Es una pregunta bastante complicada, pero que nos permite abrir otros escenarios, que es lo que me interesa a ustedes. Luisa. Bueno, es un tema complejo, el que traes a la mesa para conversar. Y respecto a la importancia de las cronologías, mira, no hay manera, desde nuestra perspectiva en la cual hemos sido formados desde el colegio, nos han enseñado que hay un antes, una ahora, ¿no es cierto? Y hay un después. Ajá. Entonces siempre es esa mirada lineal que no responde ni al mundo andino ni al mundo amazónico, pero yo aprendí así. Así y es. entonces cuando he estado formándome, también era eso.
sea, qué estaba antes de lo que estoy entendiendo ahora y hacia dónde miramos, ¿no? Entonces, sí creo que son muy importantes porque todo el mundo razona de esa manera. Ahora, es la mejor forma. He ahí el debate y hay ahí un reto. Es un reto. Entonces, yo como veo las cronologías son importantes, son útiles, pero son herramientas de ordenamiento metodológico. Nosotros los arqueólogos lo vemos de esa manera. Ahora, sabemos que hay muchas. Desde la primera que nos planteó Ule, después hemos tenido a Tello, Blarco, Rowe, Lumbreras y siguen habiendo más. Y además incluso la organización de los temas en los planes de estudios universitarios, cuando se habla de historia, nuevamente hay todo un periodo que dicen prehispánico. Esa es una manera de agrupar las cosas, ¿no? Un momento colonial, republicano y contemporáneo, ¿no? Republicano contemporáneo. Entonces, toda esta organización siempre es así. Vamos como llenando estancos en un cuadro, digamos, ordenador, es de la arqueología de procesos históricos. Pero en la historia, cuando ya entramos más con la disciplina del uso de documentos escritos, ellos pues tienen hitos históricos, ¿no? En el año tal llegó Cristóbal Colón, en el otro. Ese tipo de precisiones en arqueología no la tenemos. Ahora, son útiles, son muy útiles, pero hay que razonar qué es lo que hay adentro, cuál es el contenido. Y yo no sé si podríamos plantear si existen otras formas, como en algún momento tú dijiste, de ordenar estas narraciones, porque se trata de eso, de ver la historia, de cómo contamos, cómo narramos la historia y en qué sentido lo narramos, ¿no? Entonces yo sí creo que es útil. Sin embargo, no es un tema agotado y tenemos que comenzar a mirar qué otros frentes se pueden abrir para poder abordar esto. Ahora, teniendo en cuenta también que lo que nosotros los investigadores logramos como nuevos datos llegan tardíamente también a la escuela, al colegio. Claro. Incluso en la misma universidad, si bien está más próximo a la información que se maneja recientemente, hay facultades que todavía manejan estructuras de conocimiento un poco desfasadas, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante a tocar, complicado. Gaby. Yo creo que primero, tomando lo que dijo Luisa, es muy complejo. Yo estuve leyendo un poco, sabiendo que venía aquí a conversar con ustedes, y tiene una respuesta además que también puede ser multidisciplinaria. Si yo pienso en la física, cuando hablamos de Einstein, que habla de tiempo, espacio-tiempo, nosotros no podemos decir solamente te espero en la esquina, ¿a qué hora? ¿No? O te espero a las 4, ¿dónde? Entonces te ayuda a ubicarte en un espacio y en tiempo, Claro. ¿no? Entonces para eso sirve. Ahora, la palabra misma cronología, que es el estudio del tiempo, también te dice que es una disciplina de la historia que quiere observar o quiere entender cómo las distintas sociedades manejan el tiempo. Entonces ahora en esta cronología que usamos, en la actual, tenemos que un calendario gregoriano, ¿no? Una forma de pensar occidental en donde hay un pasado, un presente y un futuro de manera lineal, porque además nuestro lenguaje es así. Si todos, creo que hay algo que llama siempre la atención de la Aymara, que pone el pasado por delante porque lo vemos y ya pasó, y el futuro por detrás. Entonces Claro. eso hace otra manera de entender el tiempo, otra cronología. Estuve leyendo, por ejemplo, actualmente tenemos, no sé, el pueblo hebreo, los chinos y los árabes, y nosotros tenemos años diferentes y empiezan desde un punto de vista diferente. Entonces, bueno, primero que las cronologías se pueden aplicar a cada manera. El mundo andino tiene, digamos, igual que el mundo mesoamericano, tiene, digamos, una visión un poco más circular que tiene que ver con el calendario agrícola, que obviamente, si lo ponemos, porque todo es astronómico, a la par de los gregorianos, ¿no? Es lo mismo, básicamente. Ahora, en el caso tanto de la arqueología, siempre tenemos tres bases, ¿no? Asociación, superposición y recurrencia,
y la asociación, la superposición tiene que ver con qué está antes y qué está después. Entonces te ayuda a ordenar los sucesos que ocurrieron. Nos basamos en la datación absoluta, ¿no? Haciendo data que a veces no es tan absoluta porque también tiene un rango de tiempo y hay que ver qué datamos, más o menos, pero nos ayuda a ubicarnos. Entonces pienso que la cronología tiene que tener dos partes: ubicarnos y por otro lado entender cómo quien lo está diciendo, quien lo está aplicando, entiende el tiempo. Claro. Básicamente así. Claro. Ahora, Petroperú estuvo explorando intuitivamente esta temática desde el 2006, que es cuando publica por primera vez Historia Cronológica del Perú, compilado por José Antonio del Busto y varios investigadores que se repartieron el tiempo desde las primeras evidencias, 10.000 años antes de Cristo, hasta 1999 después de Cristo, en 50 años, 50 años, 50 años, 50 años, de una manera muy extraña, y salió toda una secuencia sectorizada de procesos históricos que a cada investigador le tocaba y desarrollaban, investigaban en documentos y qué sé yo. La parte colonial y republicana era la más documentada, por supuesto. La parte prehispánica era la más difusa, porque no tenía justamente lo que dices tú, Luisa, en torno a esta historia lineal, ¿no es cierto? Igual el ejercicio es interesante, ¿no? ¿Por qué? O sea, para muchos investigadores muy cercanos a nosotros ese libro era aburrido, porque era una secuencia agresivísima de fechados y de fechas, más que de fechados, de fechas que estaban ahí presentes. Pero para un profesor y para un estudiante escolar o del inicio de la universidad era utilísimo. Era un vademecum, era un documento que te servía para tener cierta referencia, cierta ubicuidad, digamos, de las cosas en el espacio-tiempo, ¿no es cierto? Obviamente, dentro de todos los errores o las imperfecciones que pudo haber tenido ese libro, que en una nueva versión que estamos preparando en Petroperú, ya, digamos, están levantadas o están entendidas a partir no solamente de la línea cronológica temporal, sino también de los procesos que van ocurriendo y que se van repitiendo. Y a eso quiero llegar, porque parte de la enseñanza de un libro como el del Busto, o como muchos otros libros de cronologías que hay, porque han salido varios, refiere, es un poco que cuando hacemos el análisis transversal de todas estas etapas de la historia, estamos cometiendo los mismos errores y los mismos aciertos. O sea, estamos siendo recurrentes y eso de aprender de la historia como que nos sirve mucho, ¿no? Pero no solamente es eso, sino también nos está dando una radiografía de lo complejo y lo complicado que es un país como el nuestro, ¿no? Ahora que estamos revisando con los autores esta última versión, no es una versión de José Antonio del Busto, es una nueva presentación de cronologías de la historia del Perú, del Perú específicamente. Vemos que el tema, por ejemplo, telúrico, el tema sísmico del país, no lo estamos midiendo como realmente mide la situación de un país como el nuestro permanentemente en movimiento. O sea, la cantidad de catástrofes que se reportan desde la colonia, básicamente, ¿no? Y hasta actualmente es recurrente y constante. Podemos sacar estadísticas de qué está ocurriendo, y de hecho las hay. No solamente eso, sino el crecimiento poblacional, por supuesto, pero también el nivel de violencia o de poca seguridad que vivimos en un país que tenemos una tasa de accidentes automovilísticos en todo el territorio nacional de una manera dramática y no lo medimos como una problemática real, ¿no? El tema de violencia igual, ¿no? La cantidad de muertos. Hay muchos temas que una construcción, una propuesta cronológica te lo suelta como un dato a trabajar, ¿no? Y termina siendo un instrumento, ¿no? Un poco en línea de lo que dice Luisa. El tema de hacer análisis cronológicos o estudios cronológicos apunta básicamente a sistematizar la información para llegar ¿a qué? A los procesos históricos, que es lo que me interesa ahora explayar con ustedes, ¿no? Evidentemente la arqueología creo que ha tenido más suerte, más oportunidades de reconstruir procesos de cara a que no tenemos fechados fijos, ¿no? Porque esos fijos tienen el más o menos margen de error, digamos, de esta figura. Que te organiza y te sistematiza y que de alguna u otra manera el trabajo de John Rowe fue el pionero para más o menos sistematizar los horizontes culturales y los intermedios
regionales, ¿no es cierto? En esa línea ya quiero adelantarme a plantearles lo que creo que está ocurriendo con una etapa que te compete mucho a ti, que es sobre todo el proceso ISHMA, de este periodo del intermedio tardío, del periodo tardío donde ya las sociedades son más complejas en el mundo prehispánico. Estás en un momento post-Huari y pre-Inca, ¿no? Y están ocurriendo muchas cosas en ese proceso. Hay procesos o reinos y vedetrías complejos en la costa norte, ¿no? En la sierra igual, ¿no? Están ocurriendo cosas muy, muy, muy complejas por ese lado o civilizatoriamente más sofisticadas en otros, ¿no? Lo de Ishma creo que es más que claro eso. Pero de ahí tenemos pues a un maestro nuestro que nos ha dejado hace poco, que se suelta a plantearnos que ya tenemos que empezar a dejar de mirar las cosas como las miraba Rowe, por lo menos comenzar a hacerlo. Y ese intermedio tardío no es tanto como lo entendemos, y ese proceso de los estados regionales, como lo interpretaba Lucho, tiene muchísima más información desde los 60, 70 que se construyó esta línea cronológica hasta la actualidad. La investigación nos está aportando mucho y está cambiando mucho ese escenario. ¿Cómo lo ven? Es cierto que los aportes están realmente cambiando las cosas. En primer lugar, nuestros conocimientos desde la arqueología están yéndose más atrás en el tiempo. Por decir, el caso de Huaca Prieta. Y ahora tenemos evidencias concretas de que se inicia, por lo menos, no como lo vemos hoy en día, pero se inicia a fines del Pleistoceno. Entonces, para hablar con el público, estamos hablando, pues, 12.000 años antes del presente, aunque en la publicación ellos ponen 14.000 o 14.500 años antes del presente, digamos, poblaciones que ya no son solamente cazadores-recolectores, sino también ya son colonos, ¿no es cierto? Entonces, ahí los conocimientos están yendo atrás, ¿no? Y obviamente, seguramente aparecerán más datos. Esto complementa los trabajos que se han hecho en Saña, en los periodos más antiguos y tempranos. Pero también tenemos, recuerdan ustedes que Tello nos hablaba de Chavín como la cultura matriz, ¿cierto? Y además planteaba que a partir de Chavín, ¿cierto?, en esta relación con la Amazonía, donde pensando que la Amazonía ya tenía cultígenos, ya tenía elementos agrícolas importantes, aunque todavía eso no nos queda muy claro en el registro arqueológico, por el tipo de evidencias que se afectan en la Amazonía. Tello nos habla de eso y que además esta sociedad altamente desarrollada llega hacia la costa y la costa es receptora, ¿no es cierto? Y esas miradas comienzan a cambiar y ahora tenemos, por decir, el aporte de Rushadi Solís con el tema de Caral, ¿no? Y plantea ya una civilización y trae el debate, a retrotraer el debate a si estamos ante los inicios de un Estado o estamos ante, efectivamente, sociedades complejas. Los datos van cambiando. También nuestra mirada de Moche, antes uno hablaba de Moche como algo único o como una organización estatal general, ahora más bien hablamos de Moche del Norte y Moche del Sur, claro, pero ya estamos en eso. Y en cuanto a Huari, pues también las evidencias van surgiendo en Cusco, ¿no es cierto? Nuevas cosas han aparecido. Y cuando entramos en este momento del intermedio tardío, como lo dice Rowe, o como serían los estados regionales, en un nombre, aunque también hay crítica de que uno no puede equiparar completamente, esos son debates que tenemos los arqueólogos. Efectivamente, allí tenemos sociedades muy complejas y estamos además comprendiendo cada vez mejor el mundo inca. Uh-huh. Pero el mundo inca ya ha mirado en esas estrategias de negociación, de ocupación, de invasión a los pueblos que fue conquistando. Y ahora hablamos pues de élites intermedias, hablamos además también de negociaciones, que sería el caso posible de los Ishma en la zona de Lima con los incas. Sí, pues. Ya. Pero entonces, estamos hablando de esto. Y tú tocas un tema importante en cuanto a la cronología, porque nosotros en nuestra forma de pensar es el tiempo que va pasando, el tiempo que está ahí, y tenemos que capturarlo con nuestras narraciones y tratar de darle un sentido
en esto, qué fue primero, qué fue después, pero no nos damos cuenta que a veces, como tú dices, estamos pues repitiendo o se están dando circularmente cosas o no las estamos comprendiendo. Entonces, la información que nosotros tenemos de los sishma, por llevar al caso específico que tú tocaste, viene de la arqueología, pero también viene de la historia, ¿cierto? Y son estos europeos que vinieron y nos contaron. Y hablabas también de los temblores y los sismos, y ahí están los mitos, que es una forma de narración circular, el presente, los dioses de atrás están otra vez acá, y se van dando estos elementos. Además, esta mirada andina de que estoy acá, pero al frente, como en el caso de la Laguna de los Cóndores, tengo pues el mausoleo, los muertos están allá, pero son parte también de mi existencia cotidiana, pasado, presente, juntos. Entonces, cuando hablabas de esto, los mitos, pues hablan de los temblores, ¿no? Pachacama, que es el señor de los temblores. Ahí hay información de que justamente era terrible, era devastador, pero también se piensa que Pachacama, que es generador de vida, entonces esos elementos, muerte y vida. Yo creo que lo que importa además también discutir es qué contenido vamos a dar dentro de este espectro de tiempo del cual nosotros hablamos, porque cada autor propone una lectura de procesos. Podríamos pensar, voy a hablar solamente de la domesticación, y podría llegar hasta ahora, intentando ver cómo se ha ido manejando y ahora cómo manejamos genéticamente plantas y animales. Claro. O sea, un cuy de Ayacucho del periodo arcaico, si tú lo miras con el cuy de hoy día, que además lo comen y lo han mejorado, o sea, uno puede contar eso. O uno puede pensar en el desarrollo de la agricultura, cómo pasó de algo más pequeño, algo intensivo, algo más amplio, o de las tecnologías. Todo depende de cómo lo contamos, cómo lo abordamos. Entonces, esta mirada muy histórica, porque eso lo heredamos de la historia, de tratar de en periodo de tiempo contar todo, a veces es complicado. Entonces, nosotros hemos tenido en arqueología esas dos miradas, la cronológica, la de Rowe, y la de los estadios o etapas de Lumbreras, que piensa pues en procesos y cambios a lo largo del tiempo. Yo me siento más cómoda con eso. No significa que la otra no sirva, es muy importante, pero dentro de ese periodo de tiempo también tenemos que tener en cuenta que su primera estructura fue aplicada para Ica, el Valle de Ica. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo, bueno, importante, pero creo que tiene que ver mucho cómo los investigadores damos contenido a esa mirada cronológica. ¿Algo más sacaría la cronología como dato importante? Yo quiero volver otra vez al concepto de cronología, que también leyendo a nivel científico se usa primero en México. Y lo que dicen los mexicanos, obviamente queriendo ver la historia hacia atrás y viendo, igual que en el mundo andino, que todo era mucho más complejo y que no era lineal a la mirada europea, tomaron esta manera de cronologizar como un esqueleto, que a los mexicanos les gusta tanto, a los muertos, que tienen los huesos para vertebrar una historia. Como yo soy botánica y me gustan más las plantas, y tomando también lo que dice Luis y la experiencia que tenemos en la arqueología, en donde también hay muchas maneras de contarla, ¿no? A nivel más de procesos explicativos como los que tiene Lumbreras o a nivel más de fechas, ¿no? Igual primero te ayudan a ordenar, pero para mí en vez de ser un esqueleto lo tomo como un helecho, ¿no? En donde, claro, nacen distintas ramas. ¿Por qué? Por ejemplo, volviendo a la arqueología andina, no es lo mismo lo que pasa en el valle del Rímac o en el valle, en el área central, que en el sur y que en el norte. Así es. No podemos contar una historia totalmente lineal y decir, ese estanco así, de esta fecha a esta fecha. Sino que para acá es así, para acá es así. Entonces son ramitas y además son hojitas y a su vez que se van dividiendo. Entonces me gustó, por ejemplo, que en vez de llamar cronología del Perú, como el libro que tenía Petroperú, hablemos de cronologías. Claro, ¿no? Diferentes formas. Porque son, hablando otra vez del tiempo y el espacio, podemos tener tiempos diferentes en espacios diferentes y que a su vez eso cuente toda una historia. Y lo otro interesante es que la cronología
te muestra qué está antes y qué después con hechos puntuales, pero no te explica el por qué. Por eso es auxiliar de la historia, y ahí desde la historia, desde la arqueología, desde la antropología, podemos estar explicando esos procesos, pero sí lo interesante es ver que esos procesos sociales tienen un correlato en la actualidad. Por eso, para mí, la arqueología como ciencia social, la utilidad que tiene es ver, digamos, las instituciones sociales y cómo éstas se fueron cambiando, pero que en realidad, digamos, explican perfectamente el presente, ¿no? Claro. Entonces, pienso que la cronología sirven para primero entender y explicitar cómo estamos ordenando y por qué lo estamos ordenando, luego para poder hacer un análisis de esos hechos y el por qué hay ese cambio, ¿no? Esas evoluciones, dicen. Y por otro lado, para ir rellenando estas cositas, estos nuevos datos, por ejemplo, que estamos dando desde la arqueología, desde la historia también, que van cambiando y modificando eso. Y algo súper importante es que nada es totalmente estanco. Justamente las cronologías son cosas vivas, ¿no? Además tiene que ver mucho con los niveles de interpretación que se establecen en cada cosa. Una cosa es que tú, Luisa, o tú, Gaby, miren, por ejemplo, la organización de esta mesa, y otra cosa es que también la mire yo, y podemos tener diferentes niveles de interpretación de una misma realidad, ¿no es cierto? Que por último, no es que descartemos o no algo, a menos que uno de nosotros tenga esquizofrenia y estemos descartados, pero no solamente por eso, porque por último, desde la mirada esquizofrénica también es otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el panorama, digamos, de interpretación se amplió exponencialmente, no solamente a partir de los trabajos sistematizados de John Rowe, y de todo lo que vino después, ¿no? Con toda la escuela Berkeley y qué sé yo, sino con todo el fortalecimiento que tuvo el explicar procesos, ¿no? O sea, el por qué llegamos a estos procesos, por qué es que la historia en este periodo es así y no asá, ¿no? Al llegar a esa explicación, que es por el nivel de afinamiento y sofisticación que tuvo la disciplina histórica, las disciplinas históricas, la arqueología, la antropología, en llegar a esos datos. Porque antes los datos eran tal vez muy genéricos, ahora ya son muchísimo más específicos, y las tecnologías nos ayudan también a eso, ¿no? Entonces ya podemos estar llegando a esos niveles de precisión. Si antes organizábamos poblaciones, qué sé yo, por la forma de los cráneos y por la forma, digamos, dolicocéfala o qué sé yo, ahora podemos llegar con los datos del ADN a mucho mayor sofisticación de la que teníamos antes. Por tanto, la prioridad de los procesos y de las explicaciones ya más detalladas son muchísimo más amplias de las que podíamos haber tenido antes, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando hacemos esta conexión entre el mundo precolonial, que es investigado por la arqueología, con el mundo colonial y posterior, esa relación es complicada. Porque primero que hemos pasado siempre del dato de la cultura material a documentos escritos, a cuadros, a objetos. Y entonces, y además en el Perú y creo que también en México ha pasado, que como que las poblaciones originarias desaparecen. No hay, el relato de la historia de ellos desaparece. Entonces, en esa construcción cronológica pasamos de una mirada andina, por decirle, que los arqueólogos más o menos logran recuperar, a una mirada del historiador. ¿No es cierto? Y entonces en esa narrativa de esas secuencias cronológicas se nota un corte muy fuerte, donde los procesos que se van dando, que estaban muy vivos a la llegada de los españoles, aparecen escondidas, desaparecen, ¿no es cierto? Y surgen otros, como decía el doctor Lumbrera, ¿no? nuestro maestro, decía, bueno, entonces ahora comenzamos a hablar de la historia más bien de los españoles en territorio andino y no la historia de los mismos pobladores originarios, y cómo en esa relación se van dando un nuevo proceso, una nueva realidad. Entonces, esos entronques de esta narrativa están todavía, se siguen trabajando, debemos seguir trabajándolos, y la arqueología aporta, pues, Sí. Porque la arqueología, mucha gente piensa que solamente trabajamos el mundo andino, precolonial o prehispánico, como también se suele decir,
sino que nosotros hacemos arqueología histórica, republicana. Entonces, la arqueología da otra mirada a esos contenidos que se han venido dando. Entonces, creo que más allá de este entronque, como ya también señala Gabriela, más allá de todo esto, ahora yo creo que estamos en la necesidad de comenzar a dar lecturas diferentes a estas realidades y en estos entronques, en estas secuencias cronológicas. Porque algo que tú tocas es bien cierto. A partir de contar la historia, hay muchos actores, muchas sociedades, y todas esas son miradas y entradas diferentes de un mismo hecho, de una misma relación, de estas interacciones que existieron. Entonces, ¿cómo contamos? Podríamos comenzar a contar, digamos, la mirada de la gente que vivió en el norte de los Chimú sobre la historia inca, porque habría que intentar hacerlo. Claro. Y ya no es tan difícil hacerlo, obviamente. Hacerlo, o los chincha. Ahí, por ejemplo, me trae mucho recordación esta frase que empezó a desarrollarla, creo que en el libro de Pueblos y Culturas, Lucho Lumbreras lo plantea como la historia de nosotros y la historia de los otros, ¿no es cierto? Esas diferentes miradas, que no son solamente dos, porque también están los otros más lejanos o los otros más cercanos. Entonces, y dentro de nosotros también hay miradas, ¿no es cierto? Entonces, Gaby. Ahí yo creo que hay algo importantísimo, primero, que es el marco teórico que usamos. O sea, primero, la ética dentro de la investigación, la ciencia que sea, como arqueología, historia, somos ciencias. Entonces, primero, uno tiene que determinar el marco teórico que tiene, claro, ver cómo construye epistemológicamente ese dato, ¿no? Porque hay tipos de interpretaciones, pero en realidad uno tiene que ser sincero en eso. Por otro lado, también, y escuchaba la parte, por ejemplo, de domesticación o el tema civilizatorio, también explicitando cómo se construye ese dato dentro de ese marco teórico, dentro de lo que se utilice, por ejemplo, a nivel absoluto con arqueometría, etc. La interpretación se tiene que dar desde un marco. Y eso no es para nada absoluto, por eso es que hay distintos marcos teóricos y tenemos, no sé, la cronología del Row con la de Lumbreras, y el elegirla, en esa elección también estamos haciendo una declaración de nuestro marco teórico, ¿no? Principios, claro. Diciendo esto, entonces, yo lo tomo desde la domesticación. Estos 6, Vavilov hablaba en 1912 de los 6 centros de domesticación. No existen. En realidad las plantas no, ni siquiera los seres humanos tienen uno. Y las últimas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en las cucubitáceas, hay solamente en la zona sur de Sudamérica, en el norte de Argentina, en la zona de Bolivia y en la zona del mundo andino, del área de los Andes centrales, hay por lo menos 6, 7 lugares en donde las mismas plantas se han domesticado para distintas épocas. Porque el uso, la planta no tiene frontera, y las sociedades que estaban ahí, hay algunas que no se han conectado una con otra y tuvieron lo que se llama la invención independiente, ¿no? Para el mismo problema, con los mismos materiales y tu misma base psicológica, vas a tener un resultado similar. Le estoy poniendo un ejemplo específico. Y así como eso, tampoco podemos hablar de un solo centro civilizatorio, o forzar ser los más antiguos, ¿no? Estamos, pienso acá, llenos de lo más antiguo. Entonces queremos hacer a veces un poco de arqueología del espectáculo que no tiene que ver con la arqueología científica, y que eso para mí también forma parte de cómo elegimos estas cronologías, cómo datamos, cómo decimos que descubrimos algo, etc. Entonces, para tener una buena construcción, y esto es muy interesante de ver también el hecho de cómo los chincha o cómo estos veían a los incas, etc., claro, forma parte del explicitar en dónde nos ubicamos, ¿no? Tanto en el tiempo, el espacio, y qué es lo que elegimos como para construir esos datos. Ahí va la autocrítica, de todos en general, no solamente los investigadores, no solamente nosotros como arqueólogos o como sea, pero la autocrítica que ya inclusive Lucho en varias conversaciones que están en la página web de Petroperú, las hemos compartido ahí,
hablaba, ¿no? Cuando estuvo construyendo 50 años después de los pueblos, las culturas y las artes en el Antiguo Perú, este libro de Pueblos y Culturas del Antiguo Perú, que es la versión actualizada, obviamente reconoce que le faltó muchos datos nuevos, porque ve que ha crecido muchísima la investigación y la cantidad de información, pero lo que no lo dice muy claramente, para no ser tan depresivo en ese proceso, es que no habíamos avanzado mucho en nivel de interpretación y de reconstrucción interpretativa de la sociedad. Es decir, hay muchísima información para replantearnos cosas y no la estamos usando para eso. La estamos utilizando simplemente para decir, la arqueología de esta zona es muy importante, data de tal fecha, de tal cosa, y se acabó. Nuevos estudios determinarán mejores investigaciones. Punto. No tenemos el valor, creo yo ya, esta es una interpretación mía, de arrojarnos y aventurarnos a replantear procesos que con el tiempo se han venido construyendo a través de la cronología, responsable directa de esos procesos. O sea, ¿por qué no pensar en un cambio radical de aumentar, como lo hacía Dilthey para Chile, las fechas de origen, que son muchísimo más atrás, con Monteverde, pero al pobre Don lo masacraron por todos lados por ser tan avesado en soltar esa información, y así hay muchos casos. El caso en Brasil, ¿no? De Pedra Furada. Exacto. Hay reportes de Pedra Furada de 100.000 años, y ustedes dicen datos de 100.000 años de ocupación. Estar replanteando, digamos, nuevas miradas, nueva forma de juntarse. Creo que Perú lo ha estado haciendo con el tema amazónico, pero no tenemos una práctica, digamos, tan secuencial como la Sociedad de Arqueología Americana, que se juntan para estar replanteando y haciendo balance de cómo va la cosa, qué pasó en el año pasado, qué pasó. O sea, lo tenemos, por lo menos en Perú, no lo tenemos muy sólido. Terminamos con un congreso de arqueología que soltamos un montón de información importante diciendo esto es importante y punto. No estamos replanteándonos, oye, ¿qué nos está dando los datos? ¿No? ¿Cómo ven eso? Lo que tú estás hablando de hacer nuevamente una síntesis. Creo que de alguna u otra forma para eso debe servir la historia, no solamente para ser nostálgicos, ¿no? O sea, creo que para empezar a construir nuevas formas de interpretarnos como tales, como sociedad, y conocernos más, ser mejores, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, me parece, o termino siendo muy filosófico, no lo sé. Es cierto, pero digamos que ahora nos está faltando ese impulso de juntarnos en las mesas de trabajo que antes habían. Había una práctica interesante. Y de ahí salen, digamos, esas síntesis, tal vez comenzar por periodos, y nuevamente va lo cronológico. ¿Ves? o por territorios, en el tiempo, no sé. Pero sí, es cierto, eso nos está faltando. Tenemos algunos congresos donde lo que es cierto, tú dices, comienzas a dar, hay esto, y... Falta esa mesa de discusión que dice, ya, con esto, ¿qué hacemos? Que es lo que ocurrió en Paracas. Recontra primigenio, si quieres, ya, pero la reunión de Paracas de los 70 fue eso. Ya, tenemos todo esto, todos los que se involucraban en la arqueología americanista se juntaron ahí, soltaron la información, y tenía que haber un nivel de organización diciendo, ya, este es el balance, acá hay tales huecos, acá falta, deberíamos estar trabajando por acá. Tendría que haber posturas teóricas, marcos teóricos. Claro, estén en debate. Eso iba a decir, tenemos solamente algunos en debate, ¿no? O sea, que el Estado es uno de esos. O sea, hay uno de esos que está ahí y que se va discutiendo y no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero también el tema de la domesticación también ha ido avanzando. Pero creo que otros aspectos que puedan darnos este contenido teórico, ahí es donde tendríamos que trabajar más, siendo autocríticos. Sí, claro, yendo a eso, ¿no? A lo faltante. Tener además una síntesis que te ayude a ordenar y a entender que luego, obviamente, esto es igual que las cronologías, son algo vivo, que van cambiando y se va modificando. La construcción, vuelvo al tema del dato, dentro del marco teórico, también tiene que ser, además de explicitada, cómo comparo un dato con otro, la construcción de un dato con otro. Si yo tengo un marco teórico que dice que el Estado es tal cosa y tiene que tener estas características, u otro marco teórico que dice que tiene estas otras, primero esa discusión se tiene que dar para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo con eso, esa síntesis que a su vez sirva para poder tener una nueva construcción, ¿no?
pienso que lo que falta es esto, que tanto en los congresos se pueda llamar alguna síntesis o alguna conclusión, que puede ser, nos falta construir, se construyen datos desde maneras muy diferentes, falta, no sé, hasta desde la formación, ¿no? Una escuela con otra. Yo creo que nos falta, por decir, un congreso que no plantee los temas por áreas, porque ahí se junta todo, o por rango de tiempo, sino por temas. Temáticas, ¿no es cierto? Por temas. Entonces, digamos, surgimiento del Estado. Y ahí tienes varios que van a tener datos. Pero de esa manera tú vas canalizando y conduciendo la búsqueda de los investigadores. Pero si tú lo dejas abierto, así nomás, yo creo que ahí es lo que justamente... Es como se sigue manteniendo, ¿no? Dejarlos tan abiertos que al final... Es como decir, bueno, tenemos que cumplir en mostrar cuántos han trabajado. ¿No? Pero, ¿qué hacer más? Tantos prospecciones, tantas excavaciones, tantos estudios históricos. Y ahí ya no me salgo tanto del tema porque tiene mucho que ver justamente con lo que tú has estado insistiendo, Gaby, de la metodología. Y voy al hecho de, digamos, de lo que estableció la arqueología social latinoamericana, ¿no? La arqueología científico-social, digamos. Alguna vez en los últimos momentos, en los últimos años de la presencia de Lucho en estos temas, él ya reconocía que el camino que había seguido la arqueología social latinoamericana ya la había perdido. Ya estaban hablando de cualquier otra cosa y no de lo que se plantearon en un inicio discutir, ¿no? Y un crítico muy fuerte de esas discusiones iniciales, ¿no? De las sociedades complejas, la definición de cultura y una serie de temas así esenciales, fue Manuel Gándara, ¿no? Gándara planteaba de que nos hemos complicado tanto como arqueólogos sociales en llegar a niveles tan puristas de sofisticación que ya perdimos la ruta y ahora estamos hablando, sin que eso minimice los temas, pero estamos hablando de las nuevas tecnologías en la arqueología peruana y cosas por el estilo. ¿Y qué cosa es eso? El manejo de un dron. ¿Qué es eso? O sea, es una herramienta más, que es un badilejo moderno, ya si quieres, pero es una tontería pensar que eso es una línea moderna de cuestiones y salvando las mayorías que tengo ahorita en tema de género, es el tema también ¿cómo? Arqueología de género le llaman, ¿no? Y no termino de encontrarle utilidad o construcción metodológica. Sí coyuntural, ¿no? Hay de derechos adquiridos o cosas por el estilo, bacán, es interesante. Pero no termino de entender, digamos, ese proceso, como que han ocurrido con otros temas. Yo recuerdo, no tanto tiempo ya, pero sí recuerdo que se hablaba mucho de la arqueología sambaquí, por ejemplo. Esta arqueología brasilera que estudiaba los shell mounds, los conocidos shell mounds o los conchales, ¿no es cierto? Y que establecía una práctica muy específica, conductual, cultural, de este tipo de poblaciones que consumían los conchales o que construían o desarrollaban los conchales, que le llamaban, en Brasil le llamaron la arqueología sambaquí, ¿no? Los sambaquíes era esto, pero vienen desde Norteamérica, ¿no? Los famosos shell mounds, ¿no? Y en todas las costas, ¿no? O sea, la arqueología de costa, de pescadores, ¿no? De marisqueros, qué sé yo, que se había llegado a un nivel de especificidad, pero así impresionante, asociado, por ejemplo, a la antropofagia. Mira los niveles de relación que habían para ese tipo de... Y era interesante, ¿no? Que inclusive habían líneas conductuales hasta contemporáneas, en algunos casos, ¿no? Era bien interesante por ese lado, pero se diluyen en el tiempo, no he encontrado más. Bueno, he estado un poco alejado de la arqueología en esas líneas, pero veo que lo que sí se ha mantenido con fuerza es la arqueología amazónica, ¿no? Ha tenido mucha fuerza en los últimos años. Sí, está teniendo, pero, o sea, sí está teniendo fuerza, pero también en el Perú, digamos, están trabajando mucho, pero también faltan nuevamente pues hay vacíos, ¿no? los congresos de reunirse y volver a discutir de eso. Pero cuando tú señalabas o sea, nosotros ahorita también estamos hablando de llenar, digamos, con líneas teóricas de investigación devenir del tiempo, porque estamos hablando de eso ahora, ¿cierto? Y tal vez una manera es nuevamente enfocarnos en territorio,
Pero por decir, cuando hablas de fronteras es bien complicado. Pero es un tema fascinante, además. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cierto? O también ahora hay estudios sobre violencia de género, Tiffany Thun, pero también Marina Barreto, tiene cosas que se van dando a partir del estudio de los cuerpos y comienzas a tener, si bien efectivamente es una preocupación contemporánea, la pregunta es, ¿cómo fue esto en el pasado? ¿No? O cuando hablas solamente de sacrificios humanos también, es decir, hay un tema de género, porque hay rangos, o siempre son mujeres en cierto rango de edad o varones en cierto rango de edad, en edad productiva, fértil, que son sacrificados y entregados a las deidades. Pero ya, temas que uno puede ir llenando, y yo creo que nos faltaría eso. Yo creo que tendríamos que impulsar ese tipo de... La academia le corresponde, sí. Me parece que sí. ¿Qué piensas, Gaby? No, te voy a dar un ejemplo específico con la arqueobotánica, ¿no? Tuvimos en el TAS del 2007 en Catamarca toda una juntada entre muchos que hacíamos arqueobotánica, y de ahí se surgió a los 2 años en Chile un congreso específico de arqueobotánica latinoamericana, como para poner estamos hablando de... Similar ocurrió con los textiles también, ¿no? Vinculado también desde Chile, toda Latinoamérica se juntaban periódicamente. Les cuento que el día anterior había fallecido Bonavía, justamente, ¿no? O 2 días antes, y fuimos a Chile. Ahí nos juntamos todos los que hacíamos arqueobotánica, creo que no faltaba nadie. Y justamente primero nos pusimos de acuerdo en a qué llamamos arqueobotánica, a qué llamamos arqueoetnobotánica, a qué llamamos etnobotánica. Hasta ese concepto hubo consenso, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo se construye ese dato? Si hablamos que la arqueobotánica es el objeto de estudio, es la planta, pero el objeto social es la sociedad que manipula, etcétera, esa planta, podemos construir desde eso. No nos importa la especificidad a veces de específicamente la especie. Si hay 5 especies similares, pero que esa sociedad las utiliza para lo mismo y tienen el mismo rango geográfico, ¿no? Hay una gran maestra, Bernarda Marconeto, que tiene un artículo espectacular que lo presentó ahí, que soltemos, no me acuerdo específicamente, soltemos a Linneo. No nos hace falta. Muy bueno, porque claro, la taxonomía específica, si es que la planta vive en el mismo lugar, obviamente, si hay una planta que tiene una biogeografía diferente, ahí te está dando un dato, pero si no, es casi lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí pudimos construir datos, igual que hablar de domesticación, porque obviamente ahí sí usamos un montón de temas arqueométricos que tienen que ver, no sé, el grosor de la cáscara, ¿no? Más, menos grosor, depende para la planta, te va a dar algo mejor para comer. Entonces, si esa es la construcción, y repito, eso se utilizó para poder ver una tesis súper interesante de Verónica Lema de su tesis doctoral sobre las curcubitáceas, y encontró un montón de puntos diferentes donde todavía, no sé, no me acuerdo específicamente, pero 1000 años atrás teníamos plantas no domésticas en ciertas zonas y en otras zonas que ya estaban recontradomesticadas, ¿no? Y bueno, ni hablar si hablamos del maíz, lo voy a dejar ahí. Sí, ya es otra reunión. El maíz ya es, ¿no? Pero bueno, ojo, mira. Y estamos hablando de tiempos, ¿hay? De cronologías. Estamos hablando de cronología, no hemos especificado, tal vez uno que otro sitio arqueológico en general, no tienen jerarquías de más antiguo, menos antiguo, eso no importa. Pero sí te das cuenta cómo hemos llegado, digamos, a partir de este tema tan no espinoso, pero es incómodo, de la cronología en la utilidad actual, la necesidad de ir construyendo estos ejes temáticos que tienen más sentido para la interpretación, para la sociedad en su conjunto, para la sociedad contemporánea en su conjunto. Entonces, por ese lado, me alegra muchísimo este primer ejercicio, digamos, de discusión. Creo que van a haber varios más en esa línea, porque creo que si es que algo tiene que aportar programas como estos, es básicamente a presentar o a poner en plataforma otras formas de ver la realidad concreta, en este caso la historia, ¿no? Quiero agradecerles, que nos hemos quedado con las ganas de seguir hablando más cosas. Luisa, Gaby, muchísimas gracias por su presencia
en este programa desde Casa Copé. Estamos este año preparando todos estos materiales, digamos, para difundirlos no solamente por canal de podcast de Cultura Copé, de Petróleos del Perú, sino también por videos y por el canal que tenemos más audiovisual. Muchísimas gracias, Gaby, gracias, Luisa. Ya nos estamos viendo, porque siempre nos estamos viendo con mayor frecuencia. La comunidad de arqueólogos es suficientemente pequeña como para no ignorarnos, así que... Gracias, Carlos, por la invitación. No, Gracias. Muchas gracias también a todos ustedes. Esto fue desde Casa Copé, del canal de podcast Cultura Copé de Petróleos del Perú. Hasta la próxima.